Muy buen día, mis hermanos. Qué día extraordinario hoy, muy feliz día del Padre para aquellos que son papá. Hermoso día también para celebrar a Papá Dios, ¿sí? Hoy con la alegría que nos están permitiendo tener presencialidad en las actividades que se hacen en toda nuestra provincia. Me agito un poquito estando con el barbijo. ¿Cómo estás, Raquel? Te bendigo, bienvenida. Se están sumando algunos hermanos. ¿Sí? Por supuesto, en la presencialidad que tenemos que cuidarnos, ¿sí? Así que lo que tiene que ver con barbijo, con separación, aislamiento social y este tipo de cosas, lo vamos a respetar a rajatablas también. ¿Sabes qué no pusimos, Miguel? La ficha de ingreso. Sí. ¿Tenemos? Ah, Sí, sí. buenísimo, buenísimo. Buenísimo, Miguel, que te acomodes con eso. Si nos ayudan, hermanos, a medida que se van conectando, por favor, les pido que compartan la publicación. Hoy va a ser para alquilar balcones, se lo aseguro. Estamos en un capítulo de la Biblia, capítulo 4 de Apocalipsis, que es tremendo, tremendo. Vamos a recibir de parte de Dios llaves de revelación para entender la dimensión del Espíritu. ¡Wow! Para entender la dimensión del Espíritu. Eso va a pasar hoy a lo largo del aula ICB de la clase. Estoy muy contento con... ayer se lanzó la previa del Club Bíblico, que es nuestro grupo de adolescentes, el Club Bíblico ICB acá. Así que pudimos hacerlo con virtualidad, lo vamos a seguir haciendo con virtualidad la semana que viene, para que después el primer fin de semana de julio podamos hacer el lanzamiento presencial junto a los adolescentes. La verdad estoy muy contento con el equipo de trabajo que aceptó el desafío y lo está llevando a cabo, a pesar que le teníamos un poquito de miedo al medio, Dani Martín. Un poquito de miedo le teníamos al medio, porque no sabíamos cómo iba a ser el tema de la red, pero bueno, nos estamos acostumbrando y habrá que domar la convocatoria que se genera a partir de redes y utilizarlo como instrumento para servir al Señor, también como hemos hecho con todas las cosas. Sí, Marce. Nos acompaña Silvia Capelletti y Saúl. Bienvenida Silvia, Saúl, bienvenida Raquel, ¿sí? Y aquellos que se van sumando. Vamos a orar esta mañana como lo hacemos habitualmente. Le voy a pedir a dos de nosotros que por favor nos estén dirigiendo al Señor. ¿Quiénes lo van a hacer? Bien, Miguel y Marcela, por favor. Papá, te damos gracias, Señor, te damos gracias porque pudimos, Señor, estar nuevamente, Señor, con presencialidad, Señor, sabiendo que desde nuestro hogar, Señor, desde nuestra casa, que somos nosotros, que tú habitas, Papá del cielo, es un todos los días, Señor, pero nosotros nos alegramos hoy, nos gozamos, Señor, que podemos estar, Señor, reunidos en comunión con los hermanos, Papá, con tu iglesia, con tu amada, Padre. Sí. Te damos gracias, te damos gloria, te damos honra, Señor, a ti por todo lo que estás haciendo, por lo que vas a hacer, porque sabemos que estás en nosotros moviéndote, Espíritu Santo de Dios, en esta hora. Te alabamos y te bendecimos, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Señor, en alabanza, en adoración a ti, Señor, no solo de labios, Señor, sino en lo que hagamos, Señor, en el hoy. Gloria y honra a ti, Papá, te damos gracias, Señor, porque es tu paternidad en cada uno de nosotros, Señor.
Bendecimos a cada familia de Reconquista, Señor, alrededores, a los de nuestra nación, Latinoamérica. Te damos gracias, Señor. Gracias por cada padre de familia. Los bendecimos, Señor. La iglesia bendice la paternidad, el sacerdocio, Señor, de cada varón tuyo, Papá del cielo. Y que le sea revelada, Padre, tu paternidad a cada uno de ellos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Oh, gracias, Padre, gracias, Señor, Y desatamos paz, desatamos, Señor, comunión, desatamos, Señor, perdón, desatamos, Señor, reconciliación de padres con hijos, Señor, y de hijos con padres, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, papá. Gracias, Señor. Amén. Padre, seguimos en tu presencia, en el poderoso nombre de Cristo. Seguimos buscando que tu Espíritu Santo nos esté abriendo los ojos de nuestro entendimiento cada vez más, para que podamos sumergirnos en todo lo que vos tenés preparado para nosotros. Gracias por esta posibilidad. Gracias, papá. Para la gloria de tu nombre, Señor, seguimos, papá, porque esto es lo que vos tenés y disponés para nosotros. Nuestra salvación, el perdón de los pecados, la comprensión de tu palabra, tu conocimiento nos eleva como personas, Señor, porque nos lleva a reconocer nuestros errores y dejarlos frenados para glorificar tu nombre, Señor, acá en esta sociedad. Gracias por este hermoso día que vos nos regalás. Bendigo a cada uno de los padres de la congregación en este día, papá, que puedan disfrutar junto a sus hijos este día, junto a todos sus seres queridos. Gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y en el nombre de Cristo Jesús es que buscamos tu rostro, Señor, esta mañana, agradecidos, Señor, por lo que vos hacés con cada uno de nosotros. Te rogamos en el nombre de Jesús que abras los ojos de nuestro entendimiento para comprender, capturar, Señor, abrazar la dimensión del Espíritu a la cual nos elevás en este día, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Breve repaso del libro de Apocalipsis. A ver. Mañana fría, hoy nos levantamos con 4 grados de temperatura acá en Reconquista, con nublado completamente y con niebla encima. Así que bueno, pero disfrutamos, ahora ya estoy entrando en calor. Por eso no estoy sentado. Hoy vamos a hacer un poquito diferente, vamos a utilizar la pizarra. Por favor, repaso del libro de Apocalipsis. ¿Qué me pueden decir de Apocalipsis? Por ejemplo, a ver, Miguel. La revelación del Señor Jesucristo. La revelación del Señor Jesucristo. Y no nos movamos de ahí. Para acá y ahora. Para nuestro hoy y ahora. Extraordinario, Miguel. Extraordinario. ¿Qué es Apocalipsis? La palabra Apocalipsis significa, o Apocalipsis en el idioma griego, significa correr el velo o revelar. Por eso en inglés vos vas a tener el nombre Revelaciones. Nosotros en el castellano también tenemos el nombre Revelaciones para el libro de Apocalipsis. Es Apocalipsis o Revelaciones. Apocalipsis es la palabra transliterada griega al castellano. Pero cuando hablamos de Apocalipsis hablamos de revelaciones. Y está instalado culturalmente a partir de la influencia de cierta enseñanza de los últimos 200 años presente en la Iglesia, que Apocalipsis tiene que ver con la destrucción del mundo, con algo catastrófico, con algo terrible que viene. Nada que ver con el mensaje de Apocalipsis. Apocalipsis no mira hacia el futuro. Apocalipsis mira hacia eventos concretos que tuvieron un cumplimiento histórico y lo podemos probar con la Biblia, ¿sí? Y lo vamos a ir haciendo a lo largo de todo esta aula ICB que va a ocupar casi todo este año. Fíjense que estamos en junio
Empezamos hace unos 3 meses más o menos y estamos recién en el capítulo 4. Hoy intentaremos dar todo el capítulo 4. Hay tanta riqueza en el capítulo 4 que, por favor. Bien. Y como vos decías, el mensaje de Apocalipsis, lejos de hablar de cosas futuras, de cosas que van a venir, de mirar hacia mañana, está centrado en revelarnos algo que es eterno, que es ayer, hoy y por los siglos, que es la persona de Cristo y su obra. Especialmente ver a Cristo de una manera como lo pudo contemplar el apóstol Juan. Juan lo vio en la cruz del Calvario, vio su humanidad, vio su quebranto, vio el precio pagado por cada uno de nosotros, pero también Juan lo vio glorificado, esplendoroso, totalmente revelado y manifestado como el Cristo eterno, el Cristo presente. Entonces, ¿qué tenemos que buscar o qué hacemos bien en buscar en el libro de Apocalipsis? La revelación de Jesucristo, de su persona y su obra, ¿sí? La revelación de Jesucristo. Y entramos en el libro. ¿Qué más me pueden decir del libro? ¿Qué tenemos en el capítulo 1? ¿Alguien que me pueda decir? Lo estudiamos esto, miren. La conclusión, el Apocalipsis es la conclusión de la Biblia, comenzando del Génesis y extraordinario. sacando más del Nuevo Testamento. Extraordinario. Apocalipsis es el cierre del nuevo pacto. El cierre en cuanto no que el pacto se terminó, sino que al contrario, muestra la apertura de este nuevo tiempo, del nuevo pacto. Cómo Dios migró, se movió desde el antiguo al nuevo pacto en la administración para con el hombre. Y eso vemos en el libro de Apocalipsis. En el capítulo 1, verso 19, tenemos un bosquejo del libro. Las cosas que has visto, dice. Las cosas que has visto en Apocalipsis capítulo 1. Ahí tenemos la visión de Juan que tiene acerca de la persona de Jesús. Las cosas que son, que es la iglesia de Jesucristo. ¿Sí? Por ahí tenemos el mensaje, capítulo 2 y capítulo 3, de los 7, el mensaje del Señor Jesús a las 7 iglesias, las 7 cartas, que es la única porción de la Biblia que nosotros tenemos dictada por Dios, ¿sí? Dictada por Jesús. Escribe en un libro, escribe al ángel de la iglesia yo conozco, y es un dictado de Jesús a Juan, que él lo recibe por revelación, y son palabras de exhortación a una iglesia en medio del sufrimiento, a una iglesia en medio de la persecución, a una iglesia que lejos de ser librada de esa persecución se iba a recrudecer. ¿Por qué iba a ir en aumento la persecución? Porque estamos hablando de que el cumplimiento del libro de Apocalipsis se da en los años previos a la destrucción de Jerusalén y del templo, en pleno gobierno de Nerón César, que es la figura de la bestia, del 666 y demás, de Nerón César. Ahora, se da en esos años. Entonces, ¿cuál es la fecha de escritura de Juan? Juan, a pesar de que algunos sitúan la fecha, la ubican casi en el año 96-97 de nuestra era, en realidad es el año 96 o 97 del Imperio Romano. ¿Cuándo se fundó el Imperio Romano? ¿Alguien sabe? Dato histórico, dato totalmente relevante. ¿Cuándo comenzó el Imperio Romano? Como imperio, no Roma como república ni como país. El 20, me parece, 20 años. 27 antes de Cristo, ¿sí? Con el nombramiento del primer emperador romano, ¿sí? Entonces son casi 100 años
de Imperio Romano cuando Juan escribe esto. Algunas escrituras patrísticas ubican en el año 96-97, pero no es 96-97 después de Cristo, sino 96-97 desde el inicio del Imperio Romano. Estamos hablando de que se acerca al año 70 de nuestra era. ¿Ok? ¿Sí? Y los eventos que vamos a ver desde el capítulo 6 en adelante, que son, todavía no llegamos, estamos en el capítulo 4, que son las cosas que vendrán después de estas, es el juicio de Dios sobre la tierra. ¿Pero sobre qué tierra, hermanos? Jerusalén. Sobre la tierra prometida, porque es el juicio de Dios a la nación hebrea. Es lo que Él anticipó, lo que Jesús mismo profetizó en Mateo capítulo 24, cuando dijo acerca de la destrucción del templo y del juicio a Jerusalén: de cierto no pasará esta generación hasta que todas estas cosas acontezcan, que no quedará piedra sobre piedra, ¿sí? Que el Hijo del Hombre vendrá, y después las escrituras que dicen vendrá como ladrón en la noche. Y el apóstol Pablo, en una fecha anterior al Apocalipsis, dice y no vendrá sin que antes se manifieste el inicuo. ¿Quién era el inicuo? Hermano, no es el hijo del diablo presente, ¿sí? Sino es justamente el emperador romano y todo lo que significaba para la iglesia. Ya Nerón había lanzado su orden de persecución sobre el pueblo judío y fue a la guerra con los judíos. Y había lanzado su orden de persecución con los cristianos. ¿Recuerdan ustedes que aproximadamente en el año 66 Nerón manda a matar en el mismo día al apóstol Pedro y al apóstol Pablo? ¿Sí? Uno es decapitado, el apóstol Pablo, y otro es crucificado boca abajo, el apóstol Pedro. Los dos en Roma y los dos bajo la orden de Nerón César. Para el cristianismo, una bestia, como aparece en el libro de Apocalipsis. Apóstol, Sí. cuando dice sería, pasarán los cielos y la tierra, pero mi palabra no pasará hasta que se cumpla todo, y se cumplió en la cruz del Calvario eso. El cumplimiento de todas las cosas. Mirá, muy bien, Diez, felicitado. El cumplimiento de todas las cosas, mi hermano. Es la cruz del Calvario. No hay punto más alto en el universo, en la historia, en la eternidad, en nada que la cruz del Calvario. ¿Qué espera usted? Más que se haga que la obra de la cruz del Calvario. Jesús asciende y resucita de su obra de sacrificio, se sienta a la diestra de Dios y hereda el reinado del universo. ¿Me está escuchando? De lo espiritual y lo natural. ¿Qué otra cosa trascendente más usted está buscando? Pero esto pertenece a la dimensión del espíritu. Ah, no, pero todavía nos falta. Y todavía. Mire la cruz. Cuando alguien me dice, ay, pero yo lucho con el pecado. ¡Mire la cruz! Yo también lucho con el pecado. Ay, pero la maldad y la sanidad de mi alma. ¡Mire la cruz! Ah, no, pero la iniquidad, mis raíces. ¡Mire la cruz! ¿De qué maldad me estás hablando? ¡Mire la cruz! ¿A dónde está? Muerte tu aguijón. Cristo es el que resucitó. ¿A dónde? En la cruz. El pecado fue destruido en la cruz del Calvario, la separación de Dios fue abolida en la cruz del Calvario, el antiguo pacto que nos condenaba fue terminado en la cruz del Calvario, los cielos nuevos y la nueva tierra, anote, fueron consumadas en la cruz del Calvario. La iglesia dio a luz en la cruz del Calvario.
La salvación fue conquistada en la cruz del Calvario. ¿Qué más quiere usted? Entonces mire la cruz. Que la cruz crezca en tu vida, mi hermano. Que la obra de la cruz y sus bondades inalterables, inagotables, crezcan en tu vida. Sí, reina. No, y que ahí la bestia, que es un símbolo. ¿Cómo dijiste? Lo de la bestia es un símbolo. ¿Es un qué? Símbolo. ¿Es un qué? Símbolo. Todos digan símbolo. Símbolo. Hoy vamos a ver el valor de los símbolos. Hoy vamos a ver el valor de los símbolos, porque ¿por qué arbitrariamente voy a tomar que el libro de Apocalipsis tiene algunos símbolos y otros cumplimientos literales? ¿De qué nacionalidad era Juan? Judío. Voy a hacer una división entre la cultura hebrea y la cultura griega. El griego era un hombre totalmente pragmático. Llamaba las cosas como son. Hoy vamos a ver algunas palabras griegas, especialmente en la conclusión de nuestro estudio. Y usted va a ver que la palabra griega es exactamente la ilustración de lo que quiere decir. No es una cosa rebuscada. Pero la cultura hebrea es diferente. La cultura hebrea está llena de simbología. ¿Sí? Te muestra cosas a través de los símbolos. Entonces los símbolos hebreos que representaban al Cordero de Dios, ¿sí? Los símbolos hebreos que representaban a Cristo, los símbolos hebreos, si no son correctamente interpretados, vamos a arribar a conclusiones erradas. Hay una cuestión que lo voy a decir ahora. Hay una cuestión del dispensacionalismo doctrinario que pone todos estos eventos al futuro y que están difundidos en la iglesia de hoy día, ¿sí? Que puso a la iglesia en modo espera. Más adelante vamos a hablar de esto, no hoy, más adelante. Que puso a la iglesia en el modo espera y no en el modo protagonista, que puso el reino de Dios adelante y no en el hoy y ahora, tiene un conflicto con la hermenéutica. Porque cuando mira la profecía, dice en su interpretación, hermenéutica es la interpretación de textos, especialmente los textos sagrados, dice que la profecía tiene múltiple cumplimiento. Que la profecía tiene múltiple cumplimiento. Los padres de la Reforma, bajo la teología del pacto, podemos citar a Calvino, podemos citar a los mayores, a Lutero, más acá podemos citar a Spurgeon, que tanto toma el dispensacionalismo como bandera, pero que en realidad no era dispensacionalista, ¿sí? Sino que era de la corriente pactista. Ellos expusieron la corriente del pacto, que es muy anterior al dispensacionalismo, y es el origen de la Reforma protestante. El dispensacionalismo nace después en Inglaterra, especialmente, un poco antes entre los jesuitas católicos, pero después es adoptado en Inglaterra y desarrollado especialmente por un teólogo llamado John Darby de los Hermanos, ¿sí? En una ciudad, él ministraba en una ciudad, era Plymouth, que es el sur de Inglaterra, uno de sus puertos más importantes. Todo esto es dato histórico. Mucha historia necesitamos para ver. La profecía tiene un cumplimiento específico. Si después queremos ver, bueno, eso es una cuestión de espiritualización. Hoy le vamos a dar un golpe al corazón del espiritualismo, no de la espiritualidad. El espiritualismo es esa corriente que
toma de acuerdo a criterios particulares y emocionales la interpretación de la Escritura. ¿Sí? Pero si tenemos un cumplimiento específico, ¿cómo vamos a esperar otro? Entonces, ¿se cumplió o no se cumplió? ¿Cómo vamos a esperar otro? ¿Se cumplió o no se cumplió? Es la palabra. ¿Se cumplió el sufrimiento de Cristo? Bueno, ¿va a venir a sufrir de nuevo? ¿Se cumplió la destrucción del pecado? Entonces, hoy, Cristo, ¿vendrá a destruir de nuevo el pecado? Entonces, nuestra manera de pensar, adelantemos nuestra manera de pensar para pensar como la Biblia nos enseña. Mientras vos no pienses como la Biblia nos enseña, lo que nos va a suceder es que nuestra fe va a estar atrasada. No va a funcionarnos. No va a funcionarnos. Sí, mi hermano, vos tenés unas ganas de decir cosas. Que el Señor no Mirá va... que te puse un 10, no hagas que te ponga un 0. No. Muy bien, vamos. No, que así es, abajo se sube, abajo se sube. ¡Vamos! Es así. Porque no estamos completos, sería, vamos organizando cada uno, sería. ¿Cómo es que el Señor para entrar en el reino de Dios nos da instrucción? Y Él realmente, la instrucción es de Cristo realmente, no hay otra cosa realmente. No podemos realmente, que es su palabra. Sí. Leo Por favor, por favor. Silvia Pérez dice, muy bendecido domingo, feliz día del Padre Apóstol, amigo Cristo te siga bendiciendo, muy agradecida papá por tu vida. Felicidades a todos los papis de la ICB. Te bendigo, Silvia, y a los hermanos que sienten como vos. La profeta Silvia también está, Ale Sotelo también está, Ángel Jiménez. Qué bueno, qué bueno. Gloria Bueno dice feliz Los día del bendigo, Padre. mis hermanos. Silvia Pérez dice, en la cruz está todo totalmente completo. Así es, consumado es, teletestai. Por ahí un 0, por ahí un 1, 2. No, muy bien, Dani, muy bien, te felicito. Muy bien. Mis hermanos, recordemos, hoy es un día para celebrar a Cristo. Yo sé que es el Día del Padre, pero hoy también, congregacionalmente, hemos durante un mes estado juntos por las redes. Hoy tenemos la oportunidad de estar juntos presencialmente, con todos los cuidados habidos y por haber, porque todavía el COVID sigue. Si bien la mayoría todavía hemos sido vacunados, algunos hermanos no, o por lo menos tenemos una dosis, otros tienen 2 de la vacuna. Igual tenemos que cuidarnos por amor a todos, ¿sí? Pero qué lindo que vamos a poder celebrar a Cristo esta tarde desde las 18 horas en el auditorio ICB. Y para los hermanos que son de afuera, que nos siguen en el aula también, que no son de Reconquista o que por algún motivo no pueden estar esta tarde, lo van a poder seguir por Face, como lo hacemos habitualmente, ¿sí? Igual que Aula ICB queda grabado ahí para tener el material para todos nosotros. Una cosita. Sí, Marci. Y que la apertura no es una casualidad, sino una causalidad. Amén. Que haya sido hoy el... Amén. Para nosotros, no para la ciudad de Reconquista. Amén. Amén. Muy bien. La apertura se dio a nivel nacional y se aplica, es de aplicación específica en la provincia de Santa Fe también, con la participación de ambos gobiernos, ¿sí? Digo, a modo de introducción, en el capítulo 4, cuando nos muestra la dimensión eterna, y eternidad es presente continuo, ¿sí? Un modo verbal que no existe en el castellano, ¿sí? Pero que en el inglés y en el griego existe, ¿sí? Un presente continuo, que significa que el reino es. ¿Cómo? Es. El reino es. Mal dicho. La traducción literal no existe en castellano, pero nosotros la vamos a decir igual para mayor comprensión.
el reino está siendo. Cristo está siendo, no haciendo, siendo, del verbo ser. Para nosotros Cristo es, el reino es. Recuerden, cuando hablamos de Cristo no lo podemos disociar del reino, ya lo vimos en la exhortación a las 7 iglesias del Apocalipsis. Pero hoy hay una invitación, ya voy a leer el texto, todavía no, seguimos de introducción, pero es una introducción aclaratoria ahora, ya no de repaso, sino de lo que vamos a ver. Hoy vamos a ver cuando por el Espíritu de Dios Juan tiene una revelación del cielo. ¿Del qué? Del cielo. Entonces yo necesito que aunemos criterio, como hicimos con Iglesia, instruimos de manera introductoria cada vez que hablamos de la Iglesia, qué es la Iglesia en la palabra de Dios, y vimos el cuerpo de Cristo, y vimos la matriz, y vimos la cabeza de todas las cosas creadas, físicas y materiales, y vimos cuál era el origen, cuál era el significado de la palabra, cuál es el mensaje de la Iglesia, y ahí equiparamos que el mensaje del reino es el mensaje de la Iglesia y no despojado, como dice alguna corriente teológica dentro de la Iglesia. Vimos todas estas cosas para nivelar. También tenemos que hacer lo mismo con esto de cielo. Diga cielo. Diga cielo. Porque está la corriente muy difundida a causa del énfasis desmedido en el antiguo pacto, que el cielo es algo para después. Si yo te hago la tremenda pregunta de esta organización que tanto nos ha bendecido, Evangelismo Explosivo, ¿qué dice la pregunta número 2? ¿Sí? La pregunta número 2 de Evangelismo Explosivo es: si vos te morís hoy, la pregunta número 1, perdón, si vos te morís hoy, ¿a dónde vas? La pregunta número 2 es, de Evangelismo Explosivo, digo, de esta organización que tanto nos ha bendecido para la proclama del Evangelio. Si vos llegás al cielo y Dios te pregunta, ¿por qué te tengo que dejar entrar? ¿Vos qué le dirías? Las dos preguntas de Evangelismo Explosivo. Porque a causa del desbalance y el no entendimiento completo, cabal, terminado de los dos pactos, ¿sí? Pacto Sinaí, eso lo estudiamos en Hebreos el año pasado, Pacto Sinaí y el pacto de Sión, por un desbalance en aquello, todavía cuando hablamos de cielo, en la mentalidad del cristiano, ubicamos un cielo externo y miramos para arriba, ¿sí? Pero en la mentalidad cristiana, en un énfasis del nuevo pacto, cuando hablamos de cielo y en obediencia a toda la simbología que tenemos en la palabra de Dios, tenemos que ubicar el cielo en una dimensión diferente. Primero, el cielo no es un lugar, el cielo es una dimensión. Porque si vos te tomarías, ¿a quién le gustaba Viaje a las Estrellas? La serie, ¿eh? ¿Cuántas generaciones vimos Viaje a las Estrellas? ¿A quién le gustaba? Yo la veía en blanco y negro, Viaje a las Estrellas. Escuchá ahí el Capitán Kirk, el comandante, y después estaba el señor Spock, con las orejitas puntiagudas ahí, después vinieron un montón de versiones más. Pero si nos tomaríamos una nave espacial con Viaje a las Estrellas, ¿sí? Iríamos a galaxias y galaxias y a los confines del universo y más allá, como decía la presentación de la serie.
¿qué encontraríamos? Lo extensísimo y enorme del universo. Mi pregunta es, ¿veríamos el trono de Dios? Propaganda atea comunista pone a los primeros hombres fuera de la atmósfera terrestre, ¿sí? El gobierno ruso comunista en aquella década del 60, ¿sí? Yuri Gagarin, el primer astronauta en salir de la atmósfera terrestre, orbitando en una nave espacial alrededor de la Tierra, y luego otros, y la declaración ateo-comunista diciendo: estuve en el cielo y no vi a Dios. ¿En serio esperás que el trono de Dios esté en un lugar del universo? Físico, material. Vamos a empezar de nuevo. Los cielos son los cielos de Dios y la tierra fue dada a los hombres. ¿Qué es la tierra? El plano físico material, no es el planeta. ¿Qué son los cielos? La dimensión del espíritu. Entonces los cielos no están lejos. Los cielos no son allá arriba. Los cielos, de acuerdo al diseño divino, presta atención y corrijamos nuestra cosmovisión de la espiritualidad, están acá adentro. ¿A dónde están los cielos, mi hermano? ¿A dónde están los cielos? Dentro de uno. Y yo no tengo problema con que en la cultura judía, ¿sí?, énfasis en el antiguo pacto, la gente piense que los cielos son cielos exteriores. Porque lo que define el antiguo pacto es la religiosidad. Lo que define el antiguo pacto son prácticas de una simbología sin una comprensión de aquella simbología. O sea, no hay problema en una religión que sean prácticas externas y que haya una comprensión de la dimensión espiritual como algo externo. Pero en el cristianismo no. Usted debiera saber que ni en este monte, ni en Jerusalén, ni en Samaria, ni en Jerusalén, no es un lugar. No hay un lugar físico, geográfico en todo el universo. Porque ni en este monte, ni en Jerusalén, el Padre pide la adoración, sino que los verdaderos adoradores adorarán, ¿dónde? En espíritu y en verdad. Ya no hay un lugar. Ahora hay un acto. Y este es el mensaje de esta mañana. Pero para eso tenemos que comprender de qué habla Dios cuando habla de cielos. ¿De qué habla Dios cuando habla de cielos? Sí, Reina. ¿Podemos decir que en espíritu y en verdad es una dimensión? Totalmente. Y cielos es una dimensión. Por eso la Biblia habla, perdón que me dé vuelta, es porque quiero escribir, de uno, como acá, cielos. Esto usted lo va a tener en un material que estoy escribiendo, se llama Epifanías, un libro nuevo. En el capítulo 5 o 6 se llaman los tres cielos. Ahí lo va a tener usted totalmente desarrollado. El copete del libro es así. Epifanías, hombres por fuera, Dios por dentro. ¿Sí? Porque espiritualidad es lo interior, lo que te pasa adentro. Espiritualidad no es lo que te pasa afuera, espiritualidad no es lo que... Por supuesto que lo que te pasa adentro se tiene que manifestar. Y ahí está la palabra clave de la que se privó a la iglesia durante un par de siglos. Manifestar. Bueno, ya vamos a volver. Cielos, o los tres cielos. Primer cielo, o vamos a poner al revés, vamos a poner acá.
tercer cielo. ¿Qué dice la Biblia sobre el tercer cielo? Segunda de Corintios capítulo 12 dice que es la morada de Dios. Hay un segundo cielo. ¿Qué dice la Biblia sobre el segundo cielo? Le llama lugares celestiales o regiones celestes. Este es el lugar del conflicto con el diablo. Por eso todos los que creen en un cielo externo, creen que el diablo anda colgado de algunos cables, alguna pared, sentado en algún tapial y desde ahí te tira, ¿viste? No, no, no. El segundo cielo no está afuera, no es el ámbito donde andan los diablos volando. No, no, no. El lugar del conflicto con el diablo es adentro tuyo, mi hermano. Porque los cielos son cielos internos. Ese lugar del conflicto es los lugares o regiones celestes. Porque la eternidad está dentro de nosotros. Esa es la verdad que se quiere exponer del Evangelio. Dios, ¿dónde vive? Si vos le tenés que mandar una carta a Dios, ¿cuál sería el domicilio postal? ¿Qué haces vos cuando querés hablar con Dios? Cerrada la puerta. Mirá, te voy a cerrar la puerta. ¿Sí? Porque es adentro el encuentro. Lugares o regiones celestes. Primer cielo. Según Génesis 1, se llama la expansión. Y este sí es el cielo natural. Vamos a poner la expansión. ¿Y por qué esto es así? Porque esto es un diseño. ¿Por qué 3? Porque 3 es el diseño del hombre. Porque 3 es el diseño de Dios. ¿Cuántas manifestaciones de Dios usted conoce? Dígame, por favor. El soberano. 3. Padre, Hijo y Espíritu Santo. No son 3 personas, son 3 manifestaciones de la misma persona. ¿Sí? Es la misma persona. Cristo no es otra persona. El Espíritu Santo no es otra persona. Después tenemos el problema que si creemos que es otra persona, vienen las grandes fracturas teológicas del cristianismo. Los que creen que el Padre es otra persona diferente de Cristo y otra persona diferente que el Espíritu, y exaltan al Padre por sobre los otros, terminan siendo los liberales. Los que creen que Jesús es otra persona del Padre y otra persona del Espíritu, exaltan a Jesús como, y son los evangélicos. Cuando usted cree que el Espíritu Santo es otra persona de Cristo y otra persona del Padre, otra persona, y hace énfasis en el Espíritu Santo, ahí surgen los carismáticos, ¿sí? En el movimiento evangélico, los pentecostales. Los carismáticos. Olvídese, la iglesia no está dividida por corrientes teológicas, es culpa de una interpretación parcial. Padre, Hijo y Espíritu Santo son la misma persona. Hay 3 manifestaciones diferentes. 3 manifestaciones de la misma persona de Dios. Porque Jehová, nuestro Dios, Jehová, uno es. Deuteronomio 6:4. Entonces, cielo es un diseño del hombre. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Porque el hombre es trino. Como dice en 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 23. El apóstol Pablo dice, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Espíritu, alma y cuerpo. Espíritu, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Entonces, la morada de Dios, el tercer cielo, es la dimensión del espíritu. El segundo cielo, el lugar del conflicto, es la dimensión del alma.
Y el primer cielo, la expansión, es la dimensión del cuerpo. Diga conmigo, dimensiones. Dimensiones. Y una es superior a la otra. Y vamos escalando, diga subiendo. Vamos escalando, o sea, subiendo de niveles. Por eso en el capítulo 4 del libro de Apocalipsis la invitación es: sube acá. Decirle al que tenés al lado, subí. Subimos. Subamos. Voy a experimentar, a tomar, a apreciar, a gustar la dimensión del espíritu. Lo que te hace de nuevo. Lo que te hace andar de victoria en victoria, o como la experiencia del salmista David. Me haces andar en las alturas como pie de ciervos que andaban en lo escarpado de la montaña. Él no sabía cómo explicarlo. Y dice, Señor, cuando tengo la experiencia del Espíritu, estoy como... haces mis pies como de ciervas, las ciervas de las montañas. Ahí en lo escarpado, en lo inaccesible. Ahí de pronto me veo. Eso es la dimensión del Espíritu. David lo explica como puede. Extraordinariamente, ¿sí? ¿Unos comentarios? Cuerpo, alma, espíritu. Sí, por favor. La profeta Silvia, buenos días, bendecido domingo, feliz día del Padre para nuestro Padre Supremo, que sea nuestro modelo a seguir. Esa dimensión es interna, Él nos hizo inmenso, porque ahí es donde Él vive. La profeta leyó el material mío. La primera lectora es... En ese material me animo, yo no tengo tiempo ahora, me animo a hablar de la inmensidad del hombre. Solo cito Salmo para decir esto. No puedo, no, es más fuerte que yo. Solo cito Salmo para decir esto. Un abismo llama a otro abismo a la inmensidad de tus cascadas. Tus ondas, todas tus ondas pasaron sobre mí. A ver, esto no es algo externo, no me baño abajo de una cascada, ¿sí? El interior del hombre tiene forma de abismos, cavidades gigantescas que pueden estar vacías cuando no hay una conciencia de Dios, o llenísimas de su presencia cuando tenemos esa conciencia de su presencia. ¿Sí? Pero esa es la dimensión del ser humano, porque Dios nos hizo así, porque Él es inmenso y Él mora dentro nuestro. Bueno, pero, hay que leer ese material. Che, oren para que realmente pueda fluir la escritura, porque he experimentado un par de trabas en la escritura de los materiales, ¿sí? No vienen al caso ahora, pero le pido que se puedan concretar, porque la idea de un libro es que usted lo pueda tener en la mano, ¿sí? Y que lo lea, no solo que lo tenga en la mano, Yo conozco a algunos que usan los libros para nivelar la pata de la mesa del comedor. No. Apóstol. Sí, Vos sabés que acá hay un versículo, dice, usted capaz le conoce, si la conoce, que dice, más si por él todo, más si por él todo de Dios hecho yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios haya hallado a vosotros, cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, es más fuerte de los que posee, pero cuando viene otro más fuerte que él y lo vence, le quita todas sus armaduras en que confiaba y reparte el botín. Te estás adelantando. Capítulo 20 de Apocalipsis habla de un diablo atado por 1000 años.
Y algunos ven un reino de 1000 años futuro. Muchachos, el diablo fue atado, fue limitado en sus posibilidades, totalmente limitado en sus posibilidades. ¿O vos te crees que si no vos tuvieras alguna oportunidad contra el diablo? El diablo ya fue atado. Ahora nosotros tenemos que saquear sus bienes. Pero bueno, hay algunos que dicen no, que el diablo no está atado, no está limitado en sus posibilidades. Bien, volvemos. Capítulo 4 de Apocalipsis. Yo le puse de título La puerta de revelación. Puerta de revelación. Porque hay una puerta ahí, una puerta dimensional abierta y una invitación. Con orden, con una voz de autoridad diciéndole a Juan, sube. Y eso es lo que vamos a leer. Epa, tenía abierto acá en otro pasaje. Sí. Después de esto, después del mensaje de exhortación a las iglesias, miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Ya vimos puertas. Vimos 3 puertas. Esta es la tercera puerta de Apocalipsis. Vimos la puerta de la oportunidad. He aquí pongo una puerta abierta delante de ti, la cual nadie puede cerrar. La puerta de la oportunidad. El Señor hablándole a la iglesia de Filadelfia. La segunda puerta que vemos es, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. La puerta de la iglesia, de alguna manera, del templo de Dios. O sea, Jesús afuera, diciendo de alguna manera, ¡hey! Devuélvanme mi iglesia. Algunos ven la puerta del corazón ahí. En ningún lugar dice que es el corazón. ¿Sí? A veces, hablo de la palabra corazón, que no aparece en ese pasaje. A veces corazón se refiere al alma. Cuando Jeremías dice, engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. ¿A qué se refiere Jeremías? Al alma. ¿Sí? De todas maneras, figurativamente, estoy a la puerta y llamo, se puede entender también que llama a su iglesia, sí, que está afuera, pero llama a aquel que también está sin él. Por Sí. eso lo pueden Si interpretar. quieren, sí, no es lo que dice el texto. Claro, por ahí lo pueden interpretar desde ahí muchas personas, de que te está llamando, el Señor te llama. Muchos pasajes se pueden interpretar así. No es lo que dice el texto. No, Es Pero claro, depende está de tu bárbaro, condición. ¿Mm? ¿O no? Depende de tu condición también. Sí. Cómo te habla. Sí, Claro, toda la no, Biblia. pero yo voy a lo que él Sí. da como interpretación del pasaje. Que no está, o sea, no está mal está mal porque de última Dios está golpeando la puerta y para de que todo el seas mundo. parte De todo el su iglesia, mundo. claro. Pero el texto dice, Otra. está en un contexto. Claro. El texto está en un contexto. Bien, toda la Escritura nos habla de múltiples formas, pero está en un contexto. Y en el aula nosotros lo que necesitamos es entender el contexto. ¿Sí? No digo que Dios no te pueda hablar. Dios le habla a Ciro y le dice, he levantado a mi siervo Ciro, que quebrantará cerrojos de bronce y puertas de... Y Dios te puede hablar, y vos te podés ver en el lugar de Ciro. Pero es importante entender de que le habla a alguien específico en la historia para hacer algo. Y eso tuvo un cumplimiento. Claro, por ahí se usa como un recurso para evangelizar. Toda la Escritura es de aplicación personal. Lo que intentamos hacer es entender en qué contexto fue dado. ¿Entendimos? Bien. Estábamos. Después de esto miré y aquí, y la tercera puerta acá es una puerta de revelación. Puerta de revelación, sube acá, sube. ¿Por qué dice sube? No porque el cielo esté allá. No es porque sube al cielo que se corrió la nube y entonces vos entraste. No, a ese cielo dimensional interno sube es porque es una progresión
cuerpo, alma y espíritu. Diga conmigo, ascensión. Sube. Ascensión. No quiero poner en tela de juicio Lucas capítulo 1, quiero explicarle solamente que desde el verso 9 al verso 11, cuando dice, aparecen los ángeles y le dice, varones galileos, ¿qué se quedaron viendo? Este mismo Jesús, de la misma manera que le habéis visto subir al cielo, vendrá. ¿Sí? Ese texto, de la misma manera que le habéis visto subir al cielo. Ese texto, 4 veces, tiene una preposición griega que no es traducida en el castellano, ¿sí? Que es la preposición eis. ¿Saben qué significa? 4 veces en los 2 versículos. ¿Saben lo que significa la preposición griega eis? Adentro. Adentro, claro. Adentro. Hagan sus propias conclusiones. Cuerpo, alma, espíritu. Es como que nos acercamos nosotros con el cuerpo a Cristo, con todo lo que traemos, se genera una lucha en nuestra alma y Él después nos eleva en el espíritu. Sube acá. Y transitar esto es lo difícil. Nosotros tenemos una existencia física material y Dios nos invita, sube acá, le invita a Juan. ¿Cómo fue el camino de esta puerta abierta de revelación? Sube acá. ¿Cómo es la ascensión a la dimensión del Espíritu? ¿Cómo diga conmigo asumir? Asumir que es verdad lo que la Escritura nos dice. ¿En qué estamos? ¿En quién estamos? En Cristo. ¿En qué estamos? En su reino. ¿Cuál es la habitación de Dios? Mi vida. Efesios, por ejemplo, Efesios 3:15, 3:17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. ¿Sí? Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. ¿Dónde está? A ver, ¿el Padre es diferente que Cristo? No. O sea, ¿el Padre tiene un trono en otro lugar y Cristo tiene un trono en otro sitio? ¿Y el Espíritu Santo tiene un trono en otro sitio? No. Es el único Dios verdadero, con 3 manifestaciones diferentes, con un trono en el mismo sitio, la dimensión del Espíritu. ¿La qué? La dimensión del espíritu. Y esto vivió, lo que todo en la Escritura, una revelación progresiva. Esto se vive en una revelación progresiva. Cuando apareció Jesús, porque los hebreos tenían su vida sacramental, cuyo centro era un lugar geográfico, Jerusalén. Y en Jerusalén el centro de aquello era el templo. Había un lugar. Cuando Jesús dice, destruyan este templo y yo en 3 días lo reedifico, la respuesta de los discípulos, que no entendían lo que él estaba diciendo, porque la revelación es progresiva, va en aumento, pero Jesús conocía la dimensión del Espíritu total y absolutamente porque Él es el creador de todas las cosas. Él le dice a los discípulos, los discípulos dijeron, si en 38 años edificaron este templo, ¿cómo vos decís en 3 días lo reedifico? Mas Él hablaba del Espíritu, mas Él hablaba de su propio cuerpo. En 3 días. ¿Y cómo fue la resurrección? En 3 días. Entonces, el verdadero templo es el hombre.
Ese templo que estaba dividido en atrio, lugar santo y lugar santísimo, es una configuración, esta es la palabra técnica, es una configuración de la existencia del hombre, que tiene 3 partes, cuerpo, alma y espíritu. Entonces Él sube acá. Es una experiencia donde puertas dimensionales se abren a la dimensión del espíritu. Una invitación. Y tiene que transitar el alma. Ahí está el problema. El alma, a mí me gusta usar la figura de un puerto, de un viaje en barco, donde tenemos que atravesar aguas turbulentas y en crisis. Nuestra alma, donde se asienta nuestra carnalidad también, que tiene que estar crucificada con Cristo, para que pueda atravesar haya bonanza y la experiencia de la vida pueda atravesar un mar en calma y llegar a puerto. Llegar a la dimensión del espíritu sube acá. No es la experiencia misticista de decir, visiones y revelaciones que me... No. Es una conciencia. No digo que no se puedan tener, de hecho la Escritura tiene experiencias así. Lean a Ezequiel, el profeta de la revelación del Espíritu Santo. ¿Sí? Dentro de los 5 profetas mayores, 3 revelan al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Jeremías al Padre, Isaías al Hijo, Ezequiel al Espíritu Santo. Lean Ezequiel y verán la visión de la gloria de Dios, capítulo 1 y capítulo 2. No es un ovni ahí, es el Espíritu Santo. A mí me habían enseñado que sí. Hay cada uno enseñando cada cosa. Apóstol. Sí, Danito. ¿Puedo opinar algo? Sería, Puede. Bueno, ya opiné, ya me entendés. No, pero sería cosa. Yo sería mi idea, realmente, Padre, Hijo, Espíritu. Realmente, sería el Padre, el Hijo, realmente reveló al Padre. Y el Espíritu revela al Hijo. Son 3 manifestaciones. Está muy bien. Porque dice, realmente en la Escritura dice, en Juan 3:16, Juan 16:13 dice, y cuando viene el Espíritu de verdad, es lo que revelará todo lo que yo hice. Todo lo que yo les he enseñado. Dar testimonio. Sí. Puede Sí. ser eso. Así es. Nadie viene al Padre si no es por mí. Sí. ¿Quién va a Cristo si no es por el Espíritu Santo? Pero es la falta de entendimiento del plan divino de Dios, que es sencillo entenderlo cuando uno entiende el plan que Él tuvo para nuestra salvación. Entregar a su hijo para que nosotros podamos... Quiero decirles algo, hermano, esto es sencillo. Por la única forma que te puede doler la cabeza cuando vos escuchás estas cosas, es por tanta religiosidad que nos sembraron. Por tanto Dios externo. Por tanto Dios y prácticas superficiales. Por tanta religión. Esto es simple. Vida del Espíritu es vida interior. De su interior correrán los ríos de agua de vida. Hasta en algunas congregaciones. Entonces, nadamos en el río de Dios. Y vamos y pasamos al frente y nadamos en el río de Dios. Te quiero decir, el río de Dios, ¿sabes dónde es? Acá. Sale de la dimensión del Espíritu. Porque el río, ¿de dónde sale? Según Ezequiel 47. De los umbrales del templo. ¿Dónde está la morada de Dios? ¿Y qué toca? Y todo lo que toca vivifica. ¿Y qué vivifica el río de Dios? Nuestra vida. Entonces no es un baño en una ducha, ni una catarata siquiera. ¿Qué es? Es lo interior, porque el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua de vida. O sea, más fácil embolsar enano, dijo. Sencillo, simple. ¿Por qué nos cuesta tanto aceptarlo simple? Por tanta verdura religiosa que nos metieron.
simple. Sube acá. Decile al que tenés al lado, sube acá. Bueno, vamos a la dimensión del Espíritu. Hay una puerta dimensional de revelación abierta. Para analizar el pasaje, 5 análisis que vamos a hacer del pasaje. El primero, el poder del símbolo. ¿Qué tenemos en el Apocalipsis entonces? Símbolos. Símbolos. ¿Qué era el templo? Un símbolo. ¿Qué era el río del que hablé? Las cosas que hablé ahora. Símbolo. Ahora voy a decir alguna cosa. ¿Qué es la ciudad? Los dispensacionalistas dicen que es una ciudad que viene del cielo. ¡Símbolo! Diga, ¿qué es el trono? ¡Símbolo! Símbolo de todas cosas que son antropológicas. ¿Qué es la palabra antropológica? ¿Qué es la palabra antropológica? Antros significa hombre. Que tiene como centro el hombre. ¿Qué es lo... ¿cuál es la única cosa que tiene la imagen y semejanza de Dios en toda la creación natural? Hagamos al hombre a nuestra imagen y nuestra semejanza. Y señoré, domine. Hay algunos que dicen que el mono. Bueno. Mirando a algunos hombres, ¿viste? No. Miren. Diga símbolo. Y el libro de Apocalipsis está lleno de símbolos. Símbolos. ¿Símbolos para qué? Para comprender. No para oscurecer. ¿Y cómo yo puedo a través de un símbolo entender? Porque los hebreos, cuando recibían símbolos, se quedaban con los símbolos. Por ejemplo, el símbolo del monte Sión. Y se abrazaron a Jerusalén. Todavía hay guerras para el control de Jerusalén, ¿o no? Disputas políticas para el control de Jerusalén, ¿o no? Pero se quedaron con el símbolo, no con la sustancia que revela el símbolo. La ley. ¿Por qué se abrazaron a la ley? ¿Por qué algunos cristianos todavía se abrazan a la ley? Porque la ley es un símbolo, es un ayo curador o criador que nos lleva hasta Cristo. Pero una vez que estamos en Cristo tenemos que animarnos a soltar, no negar, soltar la ley. Porque vivimos por fe. Porque ya se abrió una puerta dimensional nueva en el Espíritu, que la abre la fe. ¿Por qué aferrado a los símbolos? A la liturgia, ¿sí? Al día de expiación, a los sacrificios. ¿Por qué aferrado a los símbolos? Porque falta la revelación del símbolo. ¿Cuál es la revelación del símbolo? Cristo. De Cristo está lleno la Escritura. Ya Charles Spurgeon decía, siglo XIX, decía, cuando ustedes tengan un pasaje oscuro de las Escrituras, pongan a Cristo y el pasaje los iluminará. Porque los símbolos tienen su cumplimiento ¿en qué? En Cristo. Cristo es el cumplimiento de toda la simbología. Pero y aparte Él se los dijo a los judíos. Yo no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla, acabarla, perfeccionarla, llevarla al punto máximo. Por eso, por tantos símbolos, no pueden experimentar la paz que es Él. Pero, Reina, ¿nos sucede a los cristianos que tenemos una sobredosis de religión hoy día? Por tanto símbolo, no entendemos tenemos que poner a Cristo en eso. Y entonces, el símbolo nos va a iluminar. Hablando del símbolo nuestro, pan y vino, cuando celebramos la cena del Señor, es nada más que pan y nada más que vino, hasta que ponemos a Cristo ahí.
y entendemos el cuerpo, discernimos, eso significa entender, discernimos el cuerpo y la sangre de Cristo, el sacrificio de Cristo, la vida de Cristo en nosotros. Y entonces ahora tiene un significado, porque pusimos ¿a quién? A Cristo. Apóstol, disculpe que le corto. Realmente que la ley vino realmente por la desobediencia del pueblo, realmente un símbolo de la desobediencia realmente la ley. Porque de tanto cosas que le pasa. Solamente Cristo cumplió la ley y entonces para ahí entramos por gracia. Acomodo algo. Sí, acomodo. No es la ley la que vino por la desobediencia, sino que la desobediencia vino porque hubo ley. Antes había pecado no a la manera de transición, de transgresión. Sí. Te sugiero que leas Romanos capítulo 5 ahora cuando terminemos, solo para ordenar eso. Sí. Pero seguimos. Ahora, entonces fue todo simbólica la revelación a Juan sobre Apocalipsis, o él la simbolizó para que seamos entendidos. Es que Totalmente. Es que y la escritura en el Antiguo Testamento, las otras escrituras hebreas en el Antiguo Testamento también son simbólicas. A ver, cuando dice que una piedra cortada, voy a Daniel capítulo 2, una piedra cortada no con mano desmenuzó la imagen de oro, esa que vio Nabucodonosor, y vino a ser un monte que llenó toda la tierra. No va a venir un piedrazo, un meteorito del cielo. Entendemos que hay un símbolo ahí. Entendemos. Entendemos que hasta Jerusalén era un símbolo. Cuando dice en Hebreos, capítulo 11, que Abraham se movía esperando la ciudad cuyo fundamento es Dios, ¿sí? Cuyo arquitecto y fundador es Dios, y no alcanzándola, sino viéndola de lejos, ¿sí? Es porque es un símbolo. No es porque estaba esperando la ciudad, una ciudad física. ¿Me entiende? Entonces, ajustemos toda esa cosa rara a un entendimiento de verdadera espiritualidad y movámonos con urgencia ahora a la espiritualidad. Porque ¿cuándo es el reino? ¿Ahora? Sí, está bárbaro. Es el hoy. Y si nos toca partir, A la gracia absoluta. Eclesiastés, por ejemplo, dice... si nos toca partir, esa ciudad que pinta Juan es simbólica. Te hago una pregunta. Calles de oro. Por eso, a eso voy. Calles de oro. Es simbólico, lo imagina él. No es imaginación. Es simbólico para el hoy y ahora. Calles de oro. Te hago una pregunta. ¿Cuánto vale el oro allá? ¿A dónde vale el oro? Acá. Vos tenés que reaccionar acá, al hoy y ahora. Sí. Yo a lo que voy a que tenemos una vida eterna y nos toca partir en algún momento. Bueno, ¿Qué hay de esa verdad? Salomón es así, es una verdad fundamental. Todos Pero partiremos. es simbólico también lo que vamos a vivir. Salomón lo dijo así de claro. Sí, de que nos vamos a ver Hoy entre las estamos acá, nubes y pero todo eso. mientras nos toque no estar. Es imaginería, ni siquiera es imaginería. De nube a nube conversemos, qué sé yo, eso es imaginería. Lo que sí sé con total certeza es que yo voy a una presencia absoluta de Dios. Lo demás es secundario. Pero hasta simbólico. Yo soy el camino. ¿Qué? ¿Jesús era un camino? No. Yo soy... yo soy la puerta. ¿Qué él era una puerta? ¿Qué es eso? Simbólico. Entendamos la cultura y la comunicación de un mensaje que tiene como destino perdurar a través de los siglos. Y que lo entendamos y que ajustemos nuestra vida a esas verdades. No terminé. En Eclesiastés 11, al final dice, y el cuerpo vuelve a la tierra y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Entonces, ¿qué nos espera? La más extraordinaria experiencia
de ser devueltos a nuestra esencia. Tranquilo, relajá, si me muero hoy, mi paz absoluta es con Él. Sí, la pregunta era el simbolismo de la otra vida, ¿no? Es que la otra vida es vida, ya, es que inclusive la vida eterna ya empezó hoy para nosotros. Allá es continua plenitud. ¿Y acá cómo debiera ser? Y también. Por eso la mayor revelación los apóstoles la recibían en la cárcel, no en un templo con celebración y canto y todo lindo. Y si acá nos toca sufrir por la causa de Cristo o por las situaciones de la vida, ojalá no sea por las decisiones propias, porque también sufrimos, pero asumámoslo con gozo. Pero ya está dicho, en el mundo tendréis aflicción. Ya. No es que nos dijo no vamos a tener aflicción. Y con gozo veamos al Señor en la aflicción. ¿Qué puede hacer en la cabeza de un loco? Porque si un psiquiatra lo analiza, dice, este está loco. Tener gozo En diversas pruebas. para que lo devoren los leones en el circo romano. O Pedro reaccionar cuando lo van a crucificar y decir, no, como al Señor, boca abajo. Yo no soy digno de ser crucificado como al Señor. Claro. Entonces, capaz que nosotros lloramos y decimos, no, ay, me duele. No, ¿me explico? O sea, ¿qué hace? Una certeza, una convicción absoluta de que lo que se está haciendo es darle cumplimiento al propósito de Dios para nosotros. Bueno. Y es la dimensión, una cosita más, y es la dimensión que nosotros también le damos a los problemas. Ahí está el alma. Ahí está el alma. Es la dimensión también que nosotros le ponemos a eso, le damos al problema. ¿Y en el alma qué opera? Los deseos de uno. La voluntad. En el alma opera toda autoridad que vos le confieras a tu adversario, el diablo. Porque ¿qué es lo que siembra en vos el adversario, el diablo, vencido, quebrado y atado? ¿Qué siembra? Siembra una mentalidad diferente a la mentalidad del reino. ¿Y si no? ¿Y si? Y le damos lugar a la tentación. Y abona la carne, la carnalidad, no la carne, la carnalidad, abona la carnalidad. Tus deseos, tus malos deseos de hacer cosas que no están en la voluntad de Dios. Pero te va y viene. No va a tener consecuencias. Imposible. Sí, es claro lo que Dios dice. Entonces, mientras conservemos una mirada en Cristo, una mentalidad rectora, creciendo en la gracia siempre, vamos a tener victoria. ¿Sí? Porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, el apóstol Pedro. ¿Se puede? Y si Pedro lo dice, no. Sí, a veces lo que confundimos es que el diablo está vencido, ya está totalmente derrotado, pero a veces con eso, como decís vos, le damos lugar al alma y seguramente le damos espacio a él. Cuando dice, no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino principados, potestades. Vuelvo para atrás un poquito en el mes. Sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad. En las regiones celestes. Regiones celestes, lugares celestiales, el alma. Entonces lucha en el alma, está la lucha que nos enseñaron en la escuela dominical, los dos perros, el blanco y el negro. Que luchan entre sí, el que más alimentemos es el que va a prevalecer. ¿A dónde sucede eso? En el alma, en la dimensión mental. Mental, emocional. Porque, ¿dónde está la lucha? Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando todo argumento que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo.
Entonces, argumentos, pensamientos. ¿Dónde están las fortalezas del enemigo? En la mente. Sí. Mental, emocional. Ese es el alma. Sí, Rey. Sí, antes de que siga. Ramón Villalba, buen día apóstol, feliz día del Padre, el Señor Jesucristo te bendice. Silvia Barragán, lo que pasa es que para que todo esto se nos revele, primero tenemos que ordenar nuestro interior. Claro. Del orden interno. De quitarle la autoridad que le dimos a la religión, a la enseñanza antiguopactista, al miedo de la pérdida, al condicionamiento de lo externo y superficial. ¿Y dónde está ahí? En el alma. Todo eso está acá. Hay que sanar el alma. Sí. Hay que arreglar el interior en el alma. Alguno dijo así, y yo creo que es el término correcto, hay que evangelizar nuestra alma. Ah, sí. En el Salmo 103, David lo decía, bendice alma mía a Jehová. Es una conversación del espíritu con el alma. ¿Cuál es el lugar de la comunión con Dios? ¿Alguien sabe? En nuestro interior. El espíritu. Capítulo 8, verso 15 de Romanos dice que el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y después dice, y si hijos, herederos, y coherederos con Cristo. Pero en el 15 dice que el espíritu da testimonio ¿a dónde? A nuestro espíritu, no a tu alma. Capaz que tu alma se siente en la más cochina ruina, pero es tu espíritu el que está convencido, por la comunión del espíritu, de que sos un hijo de Dios. ¿Está? ¿A dónde se revela la fe? La fe se revela en el espíritu. Es el Espíritu Santo el que te convence de justicia, juicio y pecado. El que toma la palabra, el que toma el Evangelio y lo aplica a tu vida. Si el Espíritu no te revela a Cristo, no hay forma de llegar. Memorizando versículos bíblicos, no. Haciendo 200 oraciones, no. Es el Espíritu. ¿Y cómo te da Dios fe en tu vida? A través del Espíritu es que te da Dios fe. Para creer y recibir la palabra. Entonces, diga conmigo, símbolo. Símbolo. Lo que vamos a leer en todo el capítulo 4 son símbolos. Tengo 15 minutos más, lo voy a aprovechar. ¿No? Diga el poder del símbolo. Poder del símbolo. ¿Entendemos que son símbolos en el libro de Apocalipsis? Sigo. 2. La gracia de la ascensión. ¿Quién te lleva para poder subir? Cristo, hay una invitación de Cristo, sube acá, porque con voz de mando, trompeta, ¿sí? Como voz como de trompeta, sube acá. Para que vos asciendas y transites, alguien te tiene que conducir. ¿Quién te conduce? Una de las manifestaciones de Dios, no de las personas. Aclaro esto de nuevo. Una de las manifestaciones de Dios. ¿Cuál? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que te guía. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Te guía. Cuando la Biblia dice, el apóstol Pablo, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Ahí lleno no es como un barril que se llena y que rebalsa. Ahí lleno es como una vela, un viento que sopla. El barril lleno es, nosotros no nos llenamos como un barril. Hoy va a ser Día del Padre, cuando te sientes a la mesa no pienses llenarte como un barril. No sos un barril. Bueno, me lo dije a mí mismo. Lleno, no es lleno como un barril. Tenemos la idea antiguopactista que tenemos una medida del espíritu, pero yo quiero una doble porción, quiero estar más lleno. Esa doble porción, primero, que es la porción del heredero, no habla de porción de comida. No es porción de comida, es herencia. Pero esa doble porción, eso es un primogénito, la doble porción. Esa doble porción está basado en los pasajes antiguos del pacto, ¿no? No es como
Yo no puedo tener más Espíritu Santo que el que tengo. Porque Dios no da el Espíritu por medida. Dice el apóstol Pablo. El Espíritu Santo no fue dado por medida. Más Espíritu Santo. Quiero más. No. ¿Qué puedo tener más del Espíritu yo? Más guía. Porque el Espíritu Santo soplará, las velas se llenarán y yo me moveré en la voluntad de Dios, de acuerdo al poder que el Espíritu Santo, el poder que yo le entregue al Espíritu Santo de mi vida. Claro, pero es lo que decía la profeta Silvia. Ordenar implica vaciar, limpiar nuestro interior y sanar muchas cuestiones que cada uno en lo personal seguramente tiene que trabajar con la ayuda de hermanos, y ahí yo creo que ese es el proceso de crecimiento de la llenura. Sí, hay algunos hermanos que cuando te van a ministrar lo que te van a hacer es dar un periplo, que es una vuelta, la vuelta al mundo te van a dar. No, la vuelta al mundo no, mirá la cruz. ¿Vos querés sanar de experiencias pasadas? ¿Qué tengo que hacer? Declarar, es necesario declarar y confesar. Mirar la cruz. ¿Qué tengo que hacer? Cristo, la cruz. Mirar la cruz. Mirar la obra de Cristo, quiero decir con mirar la cruz. ¿Sí? Mirar la cruz. Ahí está todo el poder para sanar tu vida, para perfeccionar tu interior. ¿Sí? Apóstol, quiero agregar algo. Sí. Quiero agregar algo. Cuando dice Jesús y se sentó y dice, si permanece en mi palabra, verdaderamente será mi discípulo. Viste que el Señor dice, si permanece en mi palabra. Y por eso cuando dice Pablo, puesto la obediencia, toda obediencia, todo pensamiento a la obediencia de Cristo Jesús, es su palabra la que está hablando. Y esa es la que te va a guiar la verdad con el Espíritu. Dije 5 análisis y hicimos uno solo. Vamos. El segundo. La gracia de la ascensión. Entonces es el Espíritu Santo el que te lleva. Dice 1 Corintios capítulo 2, versos 6 al 9. Alguien que lo lea, por favor. Así yo estoy un poquito vago. 1 Corintios capítulo 2, versos 6 al 9. ¿Lo querés leer, Marce? Y así tienen la mente medio religiosa. No, este está en pecado, no quiere leer. Tal espíritu. 2:6. 2, sí. La revelación por el Espíritu de Dios. Exactamente. Bueno, en el título ya me diste la conclusión, pero lee el texto. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Sino hablamos sabiduría, sí. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. ¿En qué texto estás? 2, 6, 7. Seguí leyendo. 9 ahora. Sí. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre. ¡Sube acá! ¿Quién te sube? Ahí dice la escritura. Dale. Son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios no las reveló a nosotros. Nos las reveló. Dale de nuevo. No las reveló. No. Mirá, prestame atención y te corto porque es importante. Sí. Pero Dios nos la reveló a nosotros. No dice, pero Dios no la reveló, sino nos la reveló. Dale. Por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña. Aún lo profundo de Dios. Entonces, ¿quién es el agente de revelación de la profundidad de Dios? El Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no te toma de la mano y te conduce y sube acá, no hay manera de acceder a ese lugar. Es el Espíritu Santo. Diga la gracia de la ascensión. Vos vas a ascender en la dimensión del Espíritu, de la mano del Espíritu de Dios.
Y no procures las experiencias misticistas que vengan de tu propia imaginación. Poné toda la palabra que puedas y el Espíritu Santo te llevará. Porque esa es la función de Él, guiarnos a Él. Él tomará de lo mío y os lo hará saber. Dice, les conviene que yo me vaya, porque yo estoy con ustedes, dijo Jesús. Pero yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador que esté en vosotros. Yo ya no voy a estar con ustedes, ahora voy a estar en ustedes, porque el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo. El Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo. Por eso Cristo no es una persona y el Espíritu es otra persona. Es la misma persona con diferentes manifestaciones. Número 1, el poder del símbolo, ya lo vimos. Número 2, la gracia de la ascensión. El Espíritu Santo te va a hacer ascender. Ahora tu vida de acá en más es hacia arriba, hermano. Yo no sé qué va a pasar con tu vida natural. Va a haber manifestaciones, pero principalmente, es hacia arriba para nosotros. 3. Vemos en el pasaje la lectura de un diseño. El diseño que hay en nosotros. Cuerpo, alma, espíritu. Él sube acá, entra en la dimensión del espíritu. ¿Y qué vemos en la dimensión del espíritu? Un trono. ¿Qué vemos? Un trono. ¿Y el trono es símbolo de qué? De un gobierno. Estamos hablando del reino de Dios. ¿Qué hay en nuestra dimensión del espíritu? El gobierno de Dios. ¿Qué es una vida? ¿Vos querés tener una vida ordenada o desordenada? Para tener una vida ordenada hay que moverse en función al entendimiento de quién gobierna tu vida. ¿Quién es el rey de tu vida? O el César. O las cosas de este mundo. O las circunstancias que te rodean. El dueño, el amo, el rey, el señor, el papá, el hermano mayor, el todo y en todos, es Dios. Y yo entro en esa dimensión de gobierno. Por eso el reino no es algo poco importante, sino es el mensaje central de la Escritura y no puedo separar al rey del reino. Aparece, la semana que viene vamos a ver qué es en medio. No lo dice el pasaje, no lo anticipa. La semana que viene vamos a ver que en el diseño el lugar es el medio, ¿sí? Y esto obedece a un diseño, a una configuración de las cosas espirituales. Explico cortito. Diga lectura de diseño. El diseño que leemos siempre tiene que ver con Cristo. ¿Sí? No son... yo dije algo la semana pasada y después una hermana me preguntaba, toda visión que no tenga su cumplimiento en la persona de Cristo no es de Dios. Porque el diseño original es Él. Él es el protón. Él es el original. Nosotros somos la copia. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Él es el original. Él es el primero. Él es el primogénito de los muertos. ¿Sí? Él es el principio de la creación. Él es el primero. Y todo el diseño gira en torno a lo que Él es. En el capítulo 5, no vamos a ir la semana que viene porque tengo otros elementos para la semana que viene, pero anticipo esto. Aparece en medio un cordero como inmolado. En medio. Y el trono ahí hace énfasis de en medio. Si algo vamos a aprender es que es en medio. Y lo adelanto, solo lo adelanto para no tocarlo la semana que viene. Esto obedece a un diseño de todas las cosas. Y es tan perfecto Dios que ese diseño es el patrón universal de cielos y tierra. Ese diseño de Dios ocupando el centro es la configuración de los cielos. O sea, en la dimensión del espíritu, ¿qué lugar ocupa Dios? El centro. Pero es también
la configuración de la Tierra, o sea, de la creación natural. Mi hermano, no sé si usted sabe lo que la ciencia vino a descubrir, pero la ciencia está de acuerdo con esto, que toda la creación natural tiene una construcción atómica. ¿Qué significa esto? Que hay un núcleo, ¿sí? Todo lo que existe, física y materialmente, está compuesto por núcleos y átomos que se asocian y se vinculan de diferentes formas y que, de acuerdo a la forma en que se asocien y se vinculen, tabla periódica de los elementos, de acuerdo a la forma en que se asocien y se vinculen, se manifiestan en un material o sustancia determinada. ¿Qué es esto de un núcleo y cosas girando alrededor? Todo lo material tiene diseño atómico. Diga, un centro y cosas girando alrededor. Esa es una configuración de todo lo físico material. Tu sustancia también, tu carne también, el aire también, estas cosas también. Todo tiene la misma configuración. ¿Y esto de dónde sale? Del creador de toda la materia. ¿Quién es el creador de toda la materia? Dios. Porque el universo natural está configurado igual que el universo espiritual. Lección para nosotros. Cristo tiene que ser el centro de tu vida. Si vos querés que haya orden, tiene que haber un núcleo. Cristo es el núcleo. ¿Vos querés que haya orden en tu vida? Entonces todo lo demás va a girar en torno al núcleo. ¿Qué es lo importante? El núcleo. Y si el núcleo se desintegra, ¿qué pasa con todo lo demás? Se desintegra. ¿Por qué esta sabiduría? Porque Dios es el creador de todas estas cosas bajo un diseño específico. Que Cristo es el centro de todo. ¿Está claro? O sea, así como es el cielo, es la tierra. Así como es la tierra, es el cielo, la dimensión del Espíritu. Diga, el centro es de Dios. Así como nos decía que hoy adentro es el medio también. Así es. Así es. Diga, cuarto elemento. Cuarto análisis del pasaje. ¿Qué es lo que vemos? Vemos el conocimiento de Dios. ¿Cuánto conoces vos a Dios? ¿Qué es vida espiritual? Todo lo que yo acumule en la tierra. Necio, esta noche vienen a buscar tu alma. No es para nadie en particular, hermano. Y lo que has provisto, ¿de quién será? O sea, si viviste una vida superficial, se te termina ahí al toque, porque la gloria del hombre, la vida del hombre, es como la flor de la hierba, pasa. Nuestros días son 60, 70 los más fuertes, 80 los que van adelante, vamos, Blanquita. Pero escúchame, no es lo trascendente. ¿Qué es lo trascendente? El conocimiento de Él. Llenaste tu vida de conocimiento de Él, es una vida ganada. Nos va a hablar del conocimiento de Él, dice: y al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo y fundamentado en el cielo. El reino de Dios no tiene que establecerse, hermano. Vos no estás estableciendo el reino en la tierra. El reino de Dios ya está establecido. Vos estás manifestando lo que ya está establecido. Pero sigo. Y en el trono uno sentado. ¿Quién es el uno sentado? Cristo, Dios. Que acá se manifiesta como Dios. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y cornerina. Bueno, les quiero pinchar el globo. Jaspe y cornerina son elementos que no son literales. Está hablando de una piedra brillante, posiblemente diamante, cuando habla de cornerina, y una piedra opaca, cuando habla de jaspe. O sea, semejante al contraste de cosas preciosísimas y fabulosas, extraordinarias. Y alrededor del trono, 24 tronos. Diga 24. 24. Algunos ven a la iglesia, otros al Israel de Dios, allí.
Son 24, no son 12. Si serían 12, yo ya te digo iglesia. ¿Por qué? No, qué problema. Bueno, tengo problema de tiempo, pero explico esto. 12 tronos, ¿sí? Para juzgar a las 12 tribus de Israel. El antiguo pacto estaba constituido de 12. El nuevo está constituido de 12, porque se levanta sobre el fundamento de los apóstoles. Entonces, 12 y 12 son 24. El universo se gobierna a través de un número 24. Tenemos 12 horas de noche, 12 horas de día, en la administración de la noche y el día. Primero es la noche. Los hebreos cuentan desde las 6 de la tarde, o sea, cuando se esconde el sol, a 6 de la mañana, noche. De las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, el día. Entonces, tenemos ahí 24. Muy posiblemente habla de la plenitud del Israel de Dios, o sea, tanto el pueblo antiguo testamentario como el nuevo testamentario, que están presentes en la iglesia de Cristo. Allí los ancianos son episcopos, son las autoridades, ¿sí? Que hacen algo. No puedo seguir porque no tengo más tiempo. Voy directamente al final del capítulo. Dice el texto así. Allí aparecen 4 seres vivientes. De esos 4 seres vivientes vamos a hablar la semana que viene cuando leamos el capítulo 5. Dice: y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria, honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran, digan se postran. Y ahí es la palabra griega pronuskios, que significa besar las manos o besar los pies. ¿Sí? Se postran. Dice: y los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran. Y la palabra que aparece adoran, de nuevo, es pronuskio. La misma palabra. Adoran y adoran, está diciendo. El traductor la tradujo diferente, pero es 2 veces la misma palabra. Adoran y adoran. Al que vive por los siglos, y echan sus coronas delante del trono. Toda autoridad, todo logro de la vida, ¿dónde está rendida? A Cristo. Esa es una vida cristocéntrica. Esa es una vida bajo el gobierno de Cristo. Todos tus logros, ¿de quién son? Ahí está rendido. ¿Tu familia de quién es? ¿Tus hijos de quién son? ¿Tus conquistas personales de quién son? Entonces, diga pronuskio. Adoro. Por eso es 24/7. Levante la mano derecha y diga: fui creado para la adoración. Que te sirva la música para adorar está bien, pero entendé que adoración es un acto continuo de entrega a la persona de Cristo. No es cantar, no es conmoverte. ¿Sabes cuántos conmovidos habemos que no entregamos más nada que la canción? Es adorar, lo rindo todo, porque lo único que permanece en la eternidad y en la presencia de Dios es lo verdadero. ¿O vos te crees que te va a llevar algo de la careta ya? En la dimensión del espíritu, ¿qué te vas a llevar? Si soy conocido, si conozco como fui conocido y soy conocido como soy. Diga adoración. Fui creado para la adoración. Esto es, la entrega verdadera, no en el templo, no en Samaria ni en Jerusalén. Para la entrega verdadera al nivel del espíritu, porque el Padre busca adoradores que adoren en espíritu y en verdad. Mi hermano, terminamos. Sé un adorador. Perdón por haber desplumado el texto. Mucho elemento quedó en el camino. La semana que viene volveremos sobre especialmente estos 4 seres, que son una figura de Cristo. Y avanzaremos en el capítulo 5. Hay tesoros de aplicación
práctica a nuestra vida. ¿Cuánto está vinculado en mi vida física material a la dimensión del espíritu? Muchísimo. Lo vamos a ver la semana que viene. Cuando sigamos en el sube acá y en la revelación de la dimensión del espíritu que está en el capítulo 4 y en el capítulo 5, para que después abruptamente tengamos que descender al juicio de Dios de lo que estaba sucediendo en la tierra durante la generación del apóstol Juan. Sí. Como es, la pregunta que dice sería Miguel, sería de los 12 tribus, sería de las 12 tribus y de los 12 apóstoles. Y bueno, y ahí realmente, ¿quién dio instrucción realmente? Cristo realmente dio instrucción y lo mandó a predicar. Y entonces, esta semana ya empecé a trabajar ese de la instrucción, porque ¿qué le pasa a nosotros? Una vez que nos vamos a Cristo, Él nos instruye. Y entonces, ¿qué le pasa? La instrucción la tenemos en Cristo. Mi oración es que todos estos elementos que hemos visto te sirvan para abrir tu entendimiento de la dimensión del Espíritu. Pero acordate, si el Espíritu Santo no te toma de la mano y te lleva, es inaccesible la revelación. Espíritu Santo, te damos gracias, Señor, porque nos has revelado y nos estás revelando día a día y añadiendo a la persona de Cristo sobre nosotros, es nuestro más grande tesoro. Nos aferramos, nos atesoramos, hacemos el centro de nuestra vida tu persona y te decimos, te lo entregamos todo, sin guardarnos nada para nosotros, Señor. En el nombre de Jesús estamos, Señor, a tus pies, adorándote permanentemente, continuamente. Señor, queremos ser conscientes de esto en el nombre de Jesús. Amén. Te bendigo, te amo en el Señor y nos estaremos viendo a las 6 de la tarde. Hoy fue un poquito más largo, era extensísimo el texto también. La semana que viene capaz que reducimos un poquito más el texto. Señor les bendice, nos estamos viendo.